Buenas noches a todos. De todo agradecerles la paciencia con estos minutos de espera, pero créanme que va a ser muy edificante. La doctora Adriana Segura es médica, saludista, actualmente funge como coordinadora nacional de trasplantes en el Instituto Nacional de Salud. Es prácticamente quien lleva los hilos del tema de donación y trasplantes en el país junto con la directora del instituto. Así pues que aprovechamos de la experiencia que nos va a brindar. Además de eso está formada en todos estos temas de donación y trasplantes en el Donation and Transplantation Institute de la ciudad de Barcelona, que es un organismo adscrito a la Universidad de Barcelona. Y esta conferencia me parece muy útil porque nos da una visión general del tema. Es como salirse del bosque, de los árboles y poder ver el bosque de manera global, de manera general, porque a veces nos adentramos mucho en detalles, que la muerte encefálica, que el mantenimiento, que el donante pediátrico, y es necesario pues este tema de la parte administrativa y macro que está imbuida en estos conceptos. Muchas gracias y bienvenida, doctora Adriana. Doctor Duque, muchas gracias, buenas noches. Lamento el inconveniente, pero estuvo bastante impredecible el tráfico hoy. De hecho, casi 2 horas fue absurdo. No sé si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando perfecto. Espero que me estén escuchando bien. Te estamos escuchando muy bien. Se escucha muy bien. Bien, la idea... Vale, me alegra. La idea de la charla de hoy es darles como decía el doctor Duque, una mirada general de lo que es la red y de cómo la red está inserta en el sistema de salud colombiano y responde a las reglas del sistema, responde a varias normas, empezando por la ley estatutaria en salud, pero además es una red vieja. El instituto tiene regencia sobre la red desde la expedición del decreto 2493 de 2004, pero en realidad estamos hablando de más de 70 años de historia que empezaron con el primer trasplante de córnea que se hizo en Colombia, del que tenemos noticia, que fue realizado en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá en el año 1946. Posteriormente, en el mismo hospital, en 1965, se hizo un primer trasplante de riñón a partir de donante cadavérico, y en 1979 se inicia la experiencia en Medellín de trasplante hepático en el país. Hay pues un cuerpo normativo muy extenso. La primera norma, la ley 9 del 79, que habla de trasplantes, configura, de hecho, sienta las bases para lo que hoy en día es la Red Nacional de Donación y Trasplantes. Sin embargo, solamente hasta el año 2004, con la expedición del decreto 2493 por parte del Ministerio de Salud, inicia el Instituto Nacional de Salud las funciones de coordinación nacional, es decir que desde los años 40 hasta el 2004 se hacía trasplantes, se gestionaba donación en el país, pero se hacía básicamente por la gestión de actores privados, y el ente público, el Estado colombiano, no tenía regencia ni había una estructura organizativa de orden nacional para la Red Nacional de Donación y Trasplantes. Hay varios hitos históricos que ustedes pueden ver en esta diapositiva, pero esto es solamente en este momento para ilustrar cómo la red se ha venido tejiendo desde hace varias décadas y con el concurso de muchas personas cuyos pioneros pues ya no nos acompañan, pero que han hecho esfuerzos en varias ciudades del país para que lo que tenemos hoy sea posible. En los últimos 2 años hemos trabajado en consolidar la información disponible en el instituto, y dado que la regencia empezó en 2004, nosotros carecíamos de información totalmente sobre la actividad de donación y trasplantes en el país. Sin embargo, a partir del año 2008, el Instituto Nacional de Salud logró consolidar datos que se pudieron posteriormente validar y analizar para poder decir que al menos en este periodo de tiempo que tenemos los datos, que el Instituto Nacional de Salud tiene los datos, podemos hablar de casi 10.000 personas que se trasplantaron con órganos sólidos en el país. Y eso es bastante significativo, es decir, que la actividad de la red no solo es visible para los actores médicos, sino que es visible para la sociedad en su conjunto. Hay muchísimas personas trasplantadas de órganos y de tejidos también,
que están afuera dando la cara de la red, la cara que realmente importa a la ciudadanía cuando se trata de decidir si se es donante o no. Y afortunadamente la experiencia de conjunto de este país es muy buena, es una experiencia de trasplante con calidad. Tenemos, por supuesto, limitaciones propias de pues, nuestro nivel de desarrollo en cuanto todavía al acceso a medicamentos en el post-trasplante, por ejemplo, pero en general podemos decir que el acceso es muy equitativo, que se trasplantan pacientes de todas las condiciones y que los resultados a largo plazo, las sobrevidas son muy buenas. Cuando miramos específicamente qué pacientes se benefician con un trasplante, podemos ver que hay un predominio masculino, no muy amplio con respecto a la población femenina, y lo que nos llama mucho la atención en este análisis de los datos disponibles es que tenemos un porcentaje por régimen predominantemente contributivo, pero cuando miramos la estratificación a la que se adscriben los pacientes que reciben el trasplante, podemos ver representatividad de todos los estratos. Y es muy interesante ver, por ejemplo, el estrato 1, con un 12%, con casi un 13%, el estrato 2 con un 22% y el estrato 3 con un 29%. Sí, con un 29%. Es muy importante también decir que los pacientes sin dato y la validación de la estadística que tenemos en el instituto nos llevó a ver que todavía tenemos muchos retos en la recolección de la información y en cómo registramos esa información, no solamente en esta variable, sino en general en todas las variables tuvimos problemas que se asocian también con ese avance progresivo que depende de quienes alimentan nuestro sistema de información, que son los médicos coordinadores de donación y trasplantes por una parte, y los grupos trasplantadores, los cirujanos de trasplantes, y los bancos de tejidos ahora que estamos implementando en el sistema de información, la información concerniente a córneas. Vamos específicamente a lo que le interesa a un intensivista, que es un médico tratante, que tiene el donante, que es a la vez un paciente que está al final de la vida. A nosotros nos interesa saber, en ese mismo periodo de tiempo, nos interesó saber cómo se comportaba esta que llamamos la ruta crítica de la donación de órganos. Y miramos desde el posible donante, cuántos donantes tuvimos, detectamos, es decir, estas son todas las alertas que ustedes hicieron en ese periodo de 2008 a 2016. Tenemos 25.000, casi 26.000 alertas, de las cuales en realidad donantes de los que rescatamos, de los que extrajimos al menos un órgano sólido para trasplante, solamente tuvimos 3.439. Así que hay un gran volumen de pérdidas en los distintos momentos de la gestión de la donación, y algunas de esas pérdidas llaman la atención que creemos que pueden ser evitables. Más importante aún, tener en cuenta que esto corresponde, estos 25.000 posibles donantes, no son representativos del total de muertes que se presentaron en el país en el mismo periodo de tiempo. Es decir, que la subdetección que estamos teniendo de donantes, y estoy hablando tanto de donantes en muerte encefálica como donantes en paro cardiorrespiratorio, puede ser uno de los principales factores para que pues, el embudo no se llene en la primera fase del proceso de donación y por tanto pues la boca no sea, el resultado final de donantes reales no sea tan amplio como podría ser, a pesar de que existe el consentimiento presunto ampliado por la Ley 1805 de 2016. En el paso de los posibles a los potenciales donantes nos referimos de aquel paciente neurocrítico que tiene un mal pronóstico vital y que pensamos en primera instancia que podría ser un donante, a aquel que efectivamente nos muestra signos clínicos de muerte encefálica. El potencial donante, a su vez, es ese paciente en el que iniciamos un protocolo para el diagnóstico de muerte encefálica. Muchas veces la alerta a la Red Nacional de Donación y Trasplantes ya se ha producido en ese momento, pero pues tenemos pérdidas del posible donante, algunas por mejoría. ¿Me escuchan? Sí, dale tranquila que está sonando bien. Bueno, si oyen un gato de fondo, es el gato de mi casa que está dando concierto acá.
Del posible al potencial donante es ese momento clínico en el que estamos con un paciente con mal pronóstico y vamos a pasar al potencial, que es un paciente en el que sospechamos que ya ha fallecido y iniciamos el protocolo, como les decía, de muerte encefálica. Del potencial donante al donante elegible, estamos hablando ya de alguien en quien se constató que es una persona fallecida porque se hizo el diagnóstico de muerte encefálica, se completó y además hubo una evaluación de la Red Nacional de Donación y Trasplantes que no encontró contraindicaciones para la extracción de componentes anatómicos. Y los elegibles definitivos para el contexto anterior a la Ley 1805, que se expidió en agosto de 2016, son aquellos en los que anteriormente la entrevista familiar nos definía si sí o si no. En realidad ese límite no es tan estricto en este momento, pues ya les voy a explicar por qué, pero en realidad en ese momento la familia sí tenía un poder, una capacidad decisoria sobre la extracción de los componentes anatómicos. Hoy en día es el médico coordinador el que lo decide, sin embargo, digamos, para darle cumplimiento a la norma, estamos especificando que la familia efectivamente no tiene la opción de decidir sobre la extracción, pero sin embargo sigue participando activamente en los procesos de gestión de donación en el país y por tanto se lleva a cabo la entrevista familiar. Y los donantes reales, como les decía, son los donantes elegibles definitivos a los que sí llevamos a salas de cirugía y les extrajimos al menos un componente anatómico para trasplante. Hay un pequeño porcentaje de donantes que a pesar de que hacemos toda la intervención y los consideramos como elegibles definitivos, se pierden porque hay un tumor, por ejemplo, un hallazgo intraoperatorio de un tumor que hace que no los podamos llevar a extracción porque esos órganos pudieran transmitir un tumor a los receptores. O, por ejemplo, cuando las pruebas infecciosas salen positivas o cuando la inestabilidad hemodinámica es tal que no permite que los órganos sean viables al momento de la cirugía, pues no llegan a ser donantes reales y se quedan en elegibles definitivos. Nosotros tenemos donantes originarios, se me coló acá. Nosotros tenemos donantes de todas las 6 regionales del país. Esto está bloqueado, no sé por qué. Pero la idea es que ustedes conozcan más o menos dónde está ubicada su regional, qué porcentaje de donantes reales producen las regionales. Evidentemente, con mucha ventaja en el periodo analizado, la regional 2 fue la que más aportó donantes a la red, con 1.363 donantes. Seguida por la regional 1, aquí no me aparece el dato, pero está muy cerca, más o menos 1.100 donantes en ese mismo periodo de tiempo. La regional 3 con 621 donantes, la regional 4 con 158 donantes, la 5 con 25 donantes y la 6, que fue una regional que produjo menos donantes, pero que también fue creada en 2011 y tiene un lapso mucho menor de análisis. En general, en ese periodo, estamos hablando de donantes reales, 3.439 casos de extracciones se llevaron a cabo en todo el país, en las principales ciudades del país. Todos esos donantes se detectaron sobre todo en servicios de cuidados intensivos y de urgencias. Generalmente el proceso de donación se lleva a cabo en las unidades de cuidado intensivo, pero alrededor de un 30% del total de los procesos de gestión de donación se iniciaron o se completaron inclusive en los servicios de las IPS generadoras. Así que urgencias es un aliado estratégico también para nosotros, sin que eso sea lo deseable. Lo deseable es que podamos manejar los donantes en los servicios de urgencias. Obviamente, sin el trabajo de los médicos tratantes, la red no es posible, porque la adecuada captación del donante, la detección oportuna del donante y el manejo adecuado del donante tiene que ver con un buen cuidado de un paciente al final de la vida. Es decir, si el tratante está conectado con una perspectiva de los derechos de ese sujeto que está atendiendo, si es consciente de que está afrontando el final de la vida de ese paciente con todo lo que ello implica, si lleva a cabo un buen proceso comunicativo con la familia de lo que está pasando con este ser querido que está muriendo,
Y si aparte de todo hace el manejo adecuado en cuidados intensivos para intentar salvar una vida, la consecuencia de todo eso, cuando desafortunadamente el paciente muere, es que muy probablemente va a ser un donante. Así que los actores más estratégicos de la red en este momento, los que pueden ayudarnos a reducir las salidas prevenibles de ese embudo que les presentaba, son los médicos tratantes. Y sin duda, son un actor que necesitamos reconocer con mucha vocería, con mucha firmeza, y eso es lo que estamos avanzando en el instituto en los últimos años, que sea clarísimo cuál es el papel activo de los médicos intensivistas, de los médicos de urgencias en la gestión de la donación, y también aclarar los temas de cómo se hace para establecer el procedimiento adecuado de actuar en el final de la vida con los que pueden ser donantes, pero que además son pacientes al cuidado de esos médicos tratantes. Y también es claro que tenemos que detectar las paradas que podrían ser donantes de tejidos. Nos está pasando mucho que hay una salida de un donante que se detectó por protocolo de muerte encefálica como un paciente neurocrítico, pero ese paciente neurocrítico no hizo muerte encefálica, hizo parada cardiorrespiratoria y no se alertó a la red para poder tener en cuenta la posibilidad de obtener tejidos. Los donantes de tejidos también ayudan a muchas personas, salvan vidas, como en el caso de la piel, o ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes, como en el caso de los demás tejidos. Ahora vamos a la parte más aburrida, que es como la nuez de este asunto para nosotros, y es la parte normativa. Lo primero es que siempre hablamos del ordenamiento jurídico porque hay que tener en cuenta todo el contexto. A nosotros nos han preguntado mucho en los últimos 2 años qué pasó, que la red no tiene muchísimos más donantes. Sí crecieron, sí hubo un aumento en el número de donantes reales en 2017 con respecto al año anterior, pero no fue un aumento espectacular como que se estaba pensando que había una solución inmediata con la expedición de la ley 1805, porque se supone que el problema de fondo es la negativa familiar como único problema. Ya vimos en el embudo que es un poco más complejo, pero además se supone que solo la ley 1805 y el decreto 2493 son las normas que cobijan la donación en Colombia. Y resulta que hay un cuerpo normativo muy complejo que está encabezado por la Constitución Política del país, que tiene que considerar desde el año 2014 la ley estatutaria en salud, y que hay un cuerpo de leyes, decretos, resoluciones, circulares, actos administrativos y demás que rigen la operatividad de la red como una parte activa dentro del sistema de salud colombiano. Y además hay normas internacionales a las que adhiere Colombia. Por tanto, es muy importante tener en cuenta ese ordenamiento normativo, el ordenamiento jurídico del país, para poder entender cuál es el contexto en el que nos movemos y por qué no simplemente separamos a las familias de los procesos de gestión de donación y obtenemos los órganos para trasplantar. Es que no es tan sencillo. Tenemos estas normas que son las que les voy a presentar y debemos tener en cuenta los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre donación y trasplantes y varias sentencias de la Corte Constitucional que representan jurisprudencia en aspectos tales como los derechos de las familias y lo que terminaría siendo el consentimiento presunto para cualquier asunto que sea de índole médica, que toma decisiones médicas. Esta es la ley estatutaria del 16 de febrero de 2015, la ley estatutaria en salud es 2015, y es la ley que define como un derecho fundamental el derecho a la salud. En esa famosa ley estatutaria, que es la cabeza del cuerpo normativo en salud en este momento en nuestro país, en el artículo 10 mencionan que entre los derechos y deberes de las personas que están relacionados con la prestación del servicio de salud está el que se les respete la voluntad de aceptación o negación de la donación de sus órganos de conformidad con la ley. Así que la primera en reconocer el tema como un derecho
que es la ley estatutaria en salud, y habla de que se debe respetar tanto la aceptación como la negación. Está la ley 23 de 1981, que es la ley de ética médica. Habla en varios apartados de temas que son importantes para entender cómo llevamos a cabo la gestión de donación en la vida real, en un servicio de urgencias o en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos que tener en consideración que la ley nos dice que la relación médico-paciente es un elemento primordial en la práctica médica, y para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional. En el artículo 13 dice, es la primera vez que se habla en una norma colombiana de muerte encefálica, y dice, el médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o alcance mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no es obligación mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios artificiales. Y entonces esto origina preguntas entre los colegas de, bueno, y esto quiere decir que no es mi obligación mantener funcionando los órganos por medios artificiales, pero por el otro lado habría que manejar el donante si es donante. Entonces, evidentemente, no está en blanco o negro, las decisiones se toman caso a caso, pero sí que hay una herramienta que reconoce que el médico en principio no tendría que, por cualquier motivo, mantener en funcionamiento los órganos. Por eso el cuerpo normativo que viene después y la Lex Artis la decisión de los tratantes al momento de mantener los órganos viables a través del manejo de ese que sí es un donante. Y por eso la interacción con la red, la interacción oportuna, es clave para la toma de esas decisiones. Cuando debo desconectarlo, estoy obligado a mantenerlo conectado, pues es algo que se resuelve atendiendo el cuerpo normativo, pero también la mejor evidencia disponible y la Lex Artis y el sentido humanitario de mantener al donante, que aunque ya no es paciente, es la posibilidad de que otros pacientes reciban la atención que necesitan. Y el artículo 54 de la misma norma habla de que el médico se debe atener a las disposiciones legales vigentes en el país y a las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial con respecto a varios temas dilemáticos en el aspecto ético, entre los que se incluye el diagnóstico de la muerte y la práctica de necropsias. Luego viene esta ley 1805 de 2016, que ha sido muy publicitada. Hubo un imaginario que se cultivó bastante en los medios, que pues si lo miramos a la luz de lo que dice la misma norma. Pero Adriana, un instantico. ¿Nos ¿Sí? puede repetir por favor ese fragmentico de la desconexión con respecto a la muerte encefálica, que en ese momento se nos perdió a dos el mensaje y me parece muy importante? Gracias. Y sigue comunicando. El artículo 13. Bien, el artículo 13 de la ley 23 de 1981, que es la ley de ética médica que sigue vigente en el país, es la primera vez que se menciona la muerte encefálica en la ley colombiana, y habla específicamente de que cuando exista el diagnóstico de muerte cerebral, no es obligación del médico tratante mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios artificiales. Es decir, que usaría los métodos o medicamentos a su disposición o alcance mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Pero luego dice que hay que atender las demás disposiciones legales vigentes en el país. Los colegas nos preguntan mucho, la ley dice que yo no tengo la obligación de mantener el funcionamiento de los órganos cuando ya no tengo la esperanza de aliviar o curar la enfermedad del paciente, sencillamente porque ya no tengo paciente, sino que lo que tengo es un cadáver. Sin embargo, hay la esperanza de aliviar o curar la enfermedad de otros pacientes, no de este que se me murió, pero sí cuando es un donante y es apto, y me comuniqué oportunamente con la red y constaté la calidad de donante, hice toda la gestión oportunamente, subsiste la esperanza de aliviar o curar la enfermedad de los pacientes en lista de espera. Y en ese sentido, atendiendo a la mejor evidencia disponible, entendiendo que los procedimientos de trasplante han demostrado ser eficaces
y han demostrado resolver patologías que de otra manera no tendrían solución, tiene todo el sentido del mundo que cuando se trata de un donante mantengamos el funcionamiento de los órganos. Pero sí hay que tener esa consideración también con el colega que quizás no tiene las posibilidades de mantener ese donante, de considerar que hay un cuerpo normativo que podría llevarlo a confusión. Es importante, claro, porque existe la posibilidad de desconectar. En principio eso fue lo que en 1981 se dijo, pero tiene que ver con la inviabilidad de ayudarle a alguien. Pero en el acto médico tenemos que trascender a entender a quién tenemos que ayudar, al paciente, a la familia, a la comunidad. Y desde esa perspectiva del mejor hacer posible, cuando se trata de un donante, reitero, la mejor conducta médica a seguir es mantener el cadáver funcionando, porque subsiste la esperanza de aliviar o curar la enfermedad de otras personas. Entonces, este artículo es muy importante porque es realmente la norma esencial en lo que tiene que ver con muerte encefálica. Y es importante también entenderlo en su contexto con el cuerpo normativo que acompaña esta ley 23 del 81, que son normas más recientes que nos dan plataforma para reiterar que cuando se trata de un donante lo debemos mantener. Voy a avanzar, si hay algo, preguntas y demás, yo estoy atenta a la interrupción y a resolverlas en cualquier momento. Estamos hablando de esta que es la norma, la ley 1805-2016 tan publicitada, y con la que creíamos como país que íbamos a tener un aumento espectacular en el número de órganos disponibles. Esta norma lo que hace es ampliar una presunción legal de donación que ya existía. Desde el 88 existía la presunción legal de donación, y básicamente es que se presume que todo colombiano es donante hasta que se demuestre lo contrario, y una de las formas que existía de demostrar lo contrario era la negativa de la familia. Es decir, la familia le quitaba la calidad de donante a ese que era donante. Entonces yo presumía que esta persona era donante, pero la familia venía y me decía lo contrario. Por tanto, le quitaba la calidad de donante. Hoy en día eso ya no existe, excepto en los menores de 18 años y cuando se trata de donantes extranjeros, a los cuales no les rige la normatividad colombiana. Pero si es un ciudadano colombiano o un extranjero residente en nuestro país, mayor de 18 años, la familia ya no le puede quitar la calidad de donante. Es decir, donante es, y en última instancia el médico, haciendo un balance difícil, podría contraponerse, y me refiero a los médicos de la red y a los médicos tratantes también, podríamos contraponernos al deseo de la familia, porque la familia ya no es la que toma la decisión. Es decir, si es un donante y se constató por los mecanismos existentes la calidad de donante, pues se puede extraer. Lo que pasa es que puede haber un daño colateral con esa extracción y por eso se preserva la entrevista familiar. La entrevista es pues un insumo para tomar la decisión de si se extraen o no los componentes anatómicos, pero la decisión de extraer es del médico coordinador, básicamente, de la Red Nacional de Donación y Trasplantes, y la familia lo que proporciona son insumos para tomar esa decisión, incluido, por supuesto, considerando de la seguridad del equipo tratante. Es decir, que no se hacen extracciones a las malas, estamos totalmente conectados con la protección de los profesionales de salud que están atendiendo el caso, que han estado interactuando con las familias durante días, y a veces no es la regla, pero existen excepciones de familias que de pronto por su momento de duelo se tornan demandantes o incluso agresivas, y puede eso revertir en una mala consecuencia, no solamente para los equipos tratantes o para los médicos de la red, sino para la imagen de lo que significa el proceso de donación y trasplantes. Entonces, hay un balance de la norma con otras normas que nos permiten en este momento mantener la entrevista familiar de donación sin que eso le quite, digamos, el carácter de donante a la persona. Hay
una presunción que, miren, la ley 73 del 88 es la que les decía, que ya existía desde esa fecha, de esa presunción, y lo que se hizo fue modificarla diciendo que la voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella y no puede ser sustituida por los deudos, y por supuesto que las donaciones no generan ningún tipo de vínculo familiar, legal o económico, es decir que no hay un vínculo entre los donantes y los receptores a expensas de la donación. En el artículo 4 de la norma tiene muchas cosas, no solamente este tema de la presunción legal ampliada, sino que hay otros componentes de la norma que son importantes para tener en cuenta. Este tema de cómo se opone la persona a la donación, pues ella lo puede hacer expresando la voluntad por escrito ante el Instituto Nacional de Salud. En la página del instituto hay un enlace para expresar la negativa a la donación, cargando el instrumento notariado, incluso no notariado, se atienden esos mecanismos porque hay una ley antitrámites que le permite a los ciudadanos acceder al mecanismo de la negativa, aunque no esté notariada. Y el instituto habilitó los canales y tenemos una base de datos que ya llega a 1000 personas. Después de 2 años de expedida la ley, apenas 1000 ciudadanos se han expresado abiertamente en contra de ser donantes al final de la vida. Es pequeñito, pero están, y entonces lo que hay que hacer es probar la oposición a la donación. Siempre tenemos la duda porque a menos que tengamos explícito un documento, la persona no es donante, pues no sabemos si ella usó el mecanismo que el Instituto Nacional de Salud ha dispuesto para oponerse. Entonces, la ley dice explícitamente que el médico tratante, y quiero ser muy enfática en esto, es el médico tratante quien tiene la obligación de consultar el Registro Nacional de Donantes para verificar la condición de donante. Y esta verificación, ya les contaré cómo se hace, está sujeta a los mecanismos que el instituto dispuso para tal fin. Bien, los otros artículos que hablan del médico tratante o de las funciones de las IPS generadoras son el artículo 8º, que habla de 3 procedimientos que específicamente el Instituto Nacional de Salud tiene que establecer criterios y competencias. Estamos en esa tarea de establecer las competencias específicas que se deben certificar para este fin de detectar en tiempo real a los donantes, o sea, de manera oportuna, diagnosticar la muerte encefálica y mantener al donante. Esto debe suceder en todas las IPS. Bueno, esta división de los niveles de complejidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y 4, ya no se usa, digamos, dentro del sistema de salud, pero sí que con las IPS generadoras, en donde efectivamente llevamos a cabo procesos de donación en el país, debemos tener los recursos humanos y técnicos idóneos para hacer el diagnóstico, mantener el donante y, lo que les decía, detectar a tiempo a los potenciales donantes. Y además, pues, como les mostraba anteriormente, también los médicos tratantes tienen la obligación de consultar el Registro Nacional de Donantes para verificar oportunamente si la persona se opuso en vida a la donación. El artículo 15 es el que habla de los menores de edad y especifica para ellos las condiciones en las que sí se mantiene la entrevista familiar. Les decía que para el caso de los menores de edad, los padres siguen teniendo la posibilidad de decir que la persona no es donante. Incluso aunque el menor de edad haya manifestado su aceptación a la donación, por ejemplo, sacando el carnet de donante de la página web del instituto, los padres pueden quitarle la calidad de donante. O sea, ellos pueden revertirlo y pueden decir, mi hijo no es donante, y eso lo convierte en un no donante. Nuevamente hablan del médico responsable
de informarles los derechos y los beneficios de la donación, y esa definición del médico responsable tiene que ver con el equipo de la Red Nacional de Donación y Trasplantes, que es quien le informa los beneficios de la donación, pero también el médico tratante tiene que articularse con la red oportunamente, ojalá cuando detecta que tiene un paciente al final de la vida, un posible donante, llamar oportunamente a la red y concertar cómo va a ser esa comunicación de los derechos de esa familia y de ese niño al final de la vida. En el artículo 16, pues hablan del Registro Nacional de Donantes, que fue un desarrollo del Instituto Nacional de Salud, que ya se venía trabajando, pero que se articuló con una base nueva, que es la de las negativas. Se incorporó a ese Registro Nacional de Donantes y se efecto actualizado y abierto a la consulta 24 horas al día, los 7 días a la semana, a través del Centro Regulador de Trasplantes. Esta norma es muy interesante porque esta norma también habla de donación y esta es del 2014. Es la ley Consuelo de Saavedra, ustedes la conocen mejor que yo. Cuidado paliativo. Y específicamente en esta ley 1733 mencionan el tema de donación como uno de los derechos de las familias y además como la posibilidad de ser expresado en las voluntades anticipadas. Es decir, que cuando revisamos si el paciente tiene voluntades anticipadas, en las voluntades hay que revisar también si se expresó a favor o en contra de la donación. Este, que es el que les mencionaba, el decreto 2493 de 2004, que reglamenta parcialmente la ley 9 del 79 y la ley de la presunción legal de donación, la original, la 73 del 88. Es la norma que nos configura como coordinación nacional desde el Instituto Nacional de Salud, crea las coordinaciones regionales y establece los parámetros de acción de lo que hoy en día es la red que todos ustedes conocen. En el decreto 2493 ya hablábamos de las necropsias médico-legales, hablábamos como país de la necesidad de articular los casos médico-legales con lo correspondiente a las necropsias. Cuando se trata de un caso médico-legal no hay impedimento para hacer la gestión de donación, pero nuevamente es el coordinador, y por eso se llama coordinador de donación y trasplantes, es ese médico quien articula las acciones de gestión de donación con los requerimientos de la necropsia para proteger la evidencia, los elementos materiales probatorios y no dañar el proceso de investigación al que tiene derecho esa familia y pues al que debe atenderse en respeto a la memoria de esa persona que falleció. Así que el proceso está muy bien articulado, llevamos muchos años haciéndolo y lo hacemos afortunadamente muy bien. Tenemos una sinergia cada vez mayor con medicina legal y nunca hemos tenido un caso en el que se invalide la evidencia médico-legal de un cadáver donante por cuenta de un proceso mal hecho en la red a nivel nacional. Así que estamos incluso mejorándolo, pero es algo que también hacemos desde hace muchos años y lo hacemos muy bien, tanto desde medicina legal como desde la Red Nacional de Donación y Trasplantes. Existe la obligación todavía vigente en el artículo 23 de notificar los donantes potenciales, o sea que además de constatar la calidad de donante en el Registro Nacional de Donantes, lo que hace el médico tratante al llamarnos y notificarnos oportunamente que hay un paciente neurocrítico que es un posible donante, es cumplir con este artículo 23 de la ley del decreto 2493 de 2004. Y bueno, esta es mucho más reciente, es la circular 7 de 2017 que expidió el Ministerio de Salud, hablando de cuáles eran los operativos, y aquí llamo la atención de todos simplemente sobre lo que tiene que ver con los aspectos operativos. Dice el Ministerio que atendiendo a los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud, la Red Nacional de Donación y Trasplantes realizará las entrevistas familiares para que se dé el contexto más adecuado y más seguro
de la extracción de componentes anatómicos. Ello teniendo en cuenta, uno, que las familias suministran antecedentes de interés clínico, que son esenciales para garantizar que a los receptores les va a ir bien, que se va a trasplantar un órgano sano. Se indagan antecedentes comportamentales y factores de riesgo que pudieran traducirse en enfermedades transmisibles a los receptores, pero además se busca información sobre la familia, sobre las condiciones en las que esa familia está. Se hace una relación de ayuda, de empatía, se hace una intervención en crisis, y la entrevista familiar en ese sentido también atiende a esos derechos de esas personas que están viviendo un momento de crisis, que son la familia en duelo, y muchas veces pues eso fortalece todo el proceso asistencial de la IPS generadora. Así que pues somos un equipo con los médicos tratantes y tenemos suficiente cuerpo normativo para seguir interactuando y estrechando lazos. El mensaje es: los tratantes son actores reconocidos en el cuerpo normativo, ya están desde hace muchos años como decisores en los temas de donación. Obviamente en muerte encefálica mandan la parada, ni más faltaba, tiene que ser así. Y lo que hacemos es tejer sinergias y tejer equipo. Y no es que tengan algo prohibido, son los médicos tratantes. Lo que hacemos cada vez mejor, espero yo, y me retroalimentan por favor cuando no ocurra así, porque eso nos ayuda a mejorar, es que tejemos un equipo en el que los médicos tratantes mantienen su posibilidad de atender lo mejor posible el caso, y nosotros desde la coordinación de donación y trasplantes lo que hacemos es establecer las sinergias y los nexos tanto con la Red Nacional para la consulta del Registro Nacional de Donantes como con Medicina Legal para garantizar la calidad del proceso forense cuando se requiera, como con la propia familia para garantizar que se cierre ese proceso de atención al final de la vida del paciente con toda la dignidad que se merecen tanto ellos como los tratantes. Así que, nada, hacen parte de la red. Yo espero que siempre se sientan así. Sé que ha habido momentos difíciles en la gestión de la red a veces, para algunos de ustedes ha sido así. Para los coordinadores también ha habido momentos de quiebre, pero creo que el papel de los tratantes tiene que ser suficientemente reconocido, porque sí, al mantener los donantes que ustedes han mantenido, han salvado miles de personas, y esas personas les han dicho gracias, y si no hemos sido eficientes para decírselos, yo quiero que ustedes lo sepan. Están agradecidos y vivos, y son pacientes indirectamente que ustedes atendieron a través de la atención de ese donante. Yo creo que eso es en líneas generales. El texto tiene un poquito más desagregado el marco normativo y a qué nos referimos con todos estos componentes de la norma. Y pues nada, quedo abierta a las preguntas que puedan surgir de esto. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por la presentación, muy ilustrativa. Hay un par de preguntas. Mira, la primera es que en caso de personal militar que fallece, por ejemplo, con herida por arma de fuego en cráneo, por supuesto sin antecedentes médicos de importancia, en excelente estado de salud, buenos posibles donantes, pero no está presente la familia porque no está en esa ciudad, ¿cómo se puede proceder en esos momentos? Hay varias posibilidades, la pregunta es muy buena. Una es que, pues, en principio, un militar no tendría digamos, una implicación distinta a la que podría tener alguien que no tuviera esa connotación, pero las muertes en el contexto de conflicto, digamos que haya sido propiciada por un actor armado, suelen llevarse, y las necropsias de los militares suelen llevarse a necropsia ampliada. Entonces, son casos complejos, suele decirnos medicina legal. Entonces, depende del tiempo de estancia en UCI, depende sobre todo de que se haya iniciado una adecuada cadena de custodia cuando el paciente llegó por urgencias, que se haya recopilado todos los elementos materiales probatorios, que si hubo más proyectiles, se recogieran los proyectiles adecuadamente, que si el proyectil está alojado en cráneo,
pues tengamos imágenes que nos den una idea de dónde está y cómo se debe preservar esa evidencia. Y dependiendo del tiempo, cuando son casos complejos, nosotros hacemos la consulta a medicina legal, y es porque con el tiempo la evidencia se va perdiendo. Entonces, por eso es tan importante hacer el inicio de la cadena de custodia en el momento en que ingresa el paciente a urgencias, tomar todas las muestras, hacer toda la recolección de la evidencia que esté disponible, y si el paciente dura varios días en la UCI, con el paso de los días se va perdiendo la que podría ser la evidencia para una necropsia ampliada. Entonces no es lo mismo un caso de un día que un caso de 8 días que un caso de 15 días. Entonces, esas consultas de casos complejos las hacemos a medicina legal. El médico coordinador lo que hace es ir, valorar el caso, hay que llamar a la red, hay que verificar la calidad de donante, porque los militares suelen ser donantes, además, y además se trata de proteger esa memoria y esa dignidad. Entonces nosotros hacemos la evaluación del caso, se mira la historia clínica de una manera minuciosa, se toma toda la información que sea necesaria y hablamos directamente con medicina legal. Nosotros tenemos una interacción directa con medicina legal para consultar los casos, y pues ellos nos dan un concepto, se toma una decisión con base en ese concepto de medicina legal. Así que se hace un balance y la respuesta es depende. Bueno, otra pregunta muchísimas gracias, de parte del doctor Harvey Moncayo. ¿El Registro Nacional de Donantes es de libre consulta? ¿Dónde se realiza? También muy buena pregunta. Entonces, se matan dos pájaros de un tiro, en realidad. Porque lo que uno hace cuando hace la notificación, o sea, cada vez que ustedes hacen la alerta del donante, están haciendo la consulta del registro. Porque lo que pasa internamente en el Instituto Nacional de Salud es que hacemos la consulta del registro con el número de identificación de esa alerta. Y el registro no es de consulta pública porque hay unos datos protegidos por habeas data. La gente que se opone a la donación pues no quiere que todo el mundo tenga acceso a esa información, y de hecho solamente se usa en el contexto de la red para constatar la calidad de donante. El instituto ya desarrolló una aplicación para teléfonos celulares con la cual va a ser mucho más rápida la consulta para los médicos coordinadores de la red, pero adicionalmente en la siguiente fase está contemplado que los médicos tratantes reciban, pues sobre todo en las IPS que tienen más prevalencia de casos de neurocríticos que pueden ser donantes de órganos, tengan una capacitación por parte del Instituto Nacional de Salud, una capacitación virtual, y puedan acceder con usuario y contraseña a el Registro Nacional de Donantes para activar la alerta inmediatamente. Eso ya está en desarrollo, esperamos que en octubre ya quede habilitado totalmente para los coordinadores, y empezaríamos el otro año a habilitar progresivamente ese atributo para médicos tratantes previa capacitación. En general, tranquilos, o sea, lo que los debe alertar es no hacer la alerta. O sea, cuando ustedes no hacen la alerta, no constatan la calidad de donante, no saben si se está vulnerando el derecho a ser donante de una persona que lo quiso así en vida, y por tanto, pues digamos que es esencial que los médicos tratantes tengan en cuenta ese aspecto de su labor, porque es una obligación que tenemos al atender pacientes al final de la vida. Perdón, Adriana, otras dos preguntas. Tenía silencio en el micrófono. Ok. Están muy ligadas. En caso de mayor de edad con muerte encefálica, el coordinador de la red decide que es un donante elegible y la familia se niega. ¿Cuál es el paso por seguir? Y la siguiente, en los casos de pacientes NNs sanos, entre paréntesis, que tengan criterios de potencial donador, ¿se puede iniciar el proceso de donación?
Bien, entonces la primera vez, la entrevista familiar, la familia se puede oponer, se puede negar, pero eso no le quita la calidad de donante, o sea que la decisión es del médico coordinador. El médico coordinador hace un balance. Si por un lado tiene una familia molesta, que no quiere que se haga por nada del mundo la extracción, que está, digamos, amenazante, que hay ira, que el médico percibe un riesgo para su seguridad o para la seguridad del equipo tratante, tiene que poner en buena consideración si va a llevar a cabo la extracción. Con un componente adicional a tener en cuenta, y es que seguramente cuando le pregunte antecedentes a esta familia, pues la información no va a ser tan fiable como sería la información que nos da una familia que sí quiere que su ser querido pues llegue a ser un donante real. Entonces, él pone en balance eso, sin embargo, es a criterio médico. Finalmente, el médico sí podría llevar a la extracción ese cadáver donante, porque es donante, se constató la calidad de donante, y aunque la familia estuviera molesta, si hubiera una razón médica suficiente, por ejemplo, la decisión del equipo trasplantador de extraer a toda costa los componentes anatómicos y asumir las consecuencias, pues podrían llevar a cabo una extracción. Reitero que el balance es muy delicado, hay un cuerpo normativo muy amplio que nos da autonomía a los médicos y ahora con la ley estatutaria a todos los profesionales de salud. Entonces las decisiones son muy autónomas y las decisiones son dilemáticas, o sea, esto es un dilema siempre. Uno siempre tiene, por un lado, a una familia en duelo, muy dolida, muy mal, y por otro lado, unos pacientes en lista de espera que necesitan ese trasplante. Entonces, las decisiones siempre son difíciles, nunca es una decisión sencilla cuando ocurre algo así, pero en general lo que tratamos también es de garantizar la seguridad del proceso y prever un efecto de rebote, porque si hacemos una extracción basados en presunción a pesar de la familia y, digamos, pasando por encima del dolor de la familia y de las consecuencias para la salud mental de la familia, pues puede que estemos haciendo más daño que bien, puede que estemos cerrándole más puertas a la red de las que estamos abriendo, a expensas de una mala percepción de la red, podrían dispararse las negativas explícitas en el Registro Nacional de Donantes, y eso bloquearía muchos procedimientos a futuro de extracción de componentes anatómicos. Entonces, esto es un balance, un cuerpo normativo que también defiende a la familia. La familia es un sujeto de derechos en el Estado colombiano. Hay otras normas, si miran el libro de recomendaciones para la entrevista familiar de donación, que se los voy a compartir, Edison, en la plataforma, yo creo que no lo tenemos montado porque pues acabamos de lanzarlo. Entonces lo voy a compartir para que lo puedan ver. Y ahí está todo el cuerpo normativo que defiende, digamos, el proceso respetuoso y armónico con la familia, aunque la familia no tome la decisión final. Eso es clarísimo. Sigue teniendo un peso importante en la toma de decisiones y como esto es medicina, no está en blanco o negro, y ustedes lo saben mejor que yo. Es dilemático, es complejo y preferimos no hacer daño. Entonces, en el balance de cada uno de los casos, los equipos de trasplante pueden eventualmente decidir hacer una extracción. Si ya se constató la calidad de donante, esa es una posibilidad abierta en la legislación colombiana. Pero esa decisión comporta unos riesgos que también deben ser considerados y conscientes por parte tanto del equipo tratante como del equipo de la red. La otra pregunta que me hacían era sobre casos de pacientes NN sanos que tengan criterios de potencial donante, ¿se puede iniciar el proceso de donación? El NN no se puede consultar en el Registro Nacional de Donantes, porque la consulta del registro implica que yo haga una búsqueda con el número de documento de identidad. Ya básicamente lo que hace el registro, el sistema de información Red Data Ins, es vincular ese número de cédula a alguna de las bases de datos que tenemos, que son dos, básicamente, la de personas que se han carnetizado como donantes y personas que han dicho explícitamente que no quieren ser donantes. Entonces, en el caso de los NNs, no tenemos cómo hacer la búsqueda, por tanto, ese paso nos lo tendríamos que saltar. No se constata la calidad de donante. O sea, la presunción implica que el ciudadano tuvo derecho de oponerse porque tuvo la información suficiente para tomar la decisión de entrar al registro como no donante.
Y para poder respetar el derecho de los no donantes, tenemos que hacer la consulta del registro. Entonces, vuelvo al punto. ¿Podría un equipo trasplantador decir, pues yo voy atendiendo la urgencia de mi paciente y considerando que es la mejor opción posible, voy a tomar los órganos de LNN? Difícil, dilemático, porque además no tienes antecedentes, entonces la seguridad de esos órganos pues no la podemos garantizar tanto como la seguridad que nos suministra la entrevista familiar y conocer los antecedentes del donante. Pero vuelvo al punto, son decisiones dilemáticas, es muy difícil señalar con un dedo a un colega que toma una decisión médica en estos casos complicados, pero claramente no tendría el respaldo de la consulta del Registro Nacional de Donantes y no es algo que recomendemos desde el instituto. Muy bien. Esta otra está muy interesante también. Buenas noches. ¿Cuál es el rol de la EPS ante el diagnóstico de muerte encefálica en términos de pago? Porque he escuchado que si se tiene el diagnóstico de muerte encefálica, ya no pagan por ese paciente. Sí, el diagnóstico de muerte encefálica, como les decía, desde la expedición de la Ley de Ética Médica, implica que ya no tenemos un paciente, sino un cadáver. Es el momento de la muerte. De hecho, hay una discusión sobre si es el primer diagnóstico o el segundo diagnóstico. Uno podría decir que si se basa en la ley del 81, es el primer diagnóstico. Pero para trasplantes, el decreto 2493 definió dos diagnósticos para trasplantes, o sea, muerte encefálica con fines de trasplantes. Esto nuevamente es una situación, digamos, compleja, pero sí que es cierto que el pagador final de toda la gestión de donación son las propias APBs, son las aseguradoras, son las EPS. O sea, la EPS, a través del receptor, tiene unos paquetes en los que paga todo el proceso de donación para el caso del cual, para el donante del cual se obtuvo el órgano a trasplantar. Eso es engorroso, eso tiene muchos fallos, eso lo tenemos clarísimo, el Ministerio de Salud lo sabe perfectamente, estamos trabajando en que haya un pago directo desde el aseguramiento del donante para que esto sea menos engorroso para las IPS generadoras, pero evidentemente en este momento el mecanismo de pago que sigue vigente es el mecanismo de pago a través de la IPS trasplantadora o del banco de tejidos para los donantes de tejidos. El pagador es exactamente el mismo, pero el proceso administrativo es bastante dispendioso y a veces cuando no se convierte en donante real, como les decía, hay unos casos en los que no se extraen componentes anatómicos, pues el cobro se le hace a la IPS trasplantadora, pero la IPS trasplantadora tiene que sacar de su propio recurso para cubrir ese proceso de gestión de donación con todo lo que implicó el manejo del cadáver en la UCI, el traslado a salas de cirugía, inclusive cuando se alcanza a ir a salas. Todo eso lo termina cubriendo la IPS trasplantadora que tomó el riesgo de gestionar ese proceso de donación, porque no hay órgano, por tanto no se trasplanta un paciente y no hay una aseguradora que pague desde el receptor. Entonces, ese es uno de los aspectos que estamos trabajando con prestación de servicios del Ministerio de Salud para que el pago se haga directamente a la IPS generadora a través, esperamos, bien sea del aseguramiento del donante o del fondo común que constituimos todos a través de la UPC. Bueno, y finalmente está esta otra. Doctora, por favor, me aclara el concepto. 2 puntos. Hoy en día, con toda la legislación, la familia es quien finalmente decide si el paciente es donante o no. Mayores de 18 años, ciudadanos colombianos, no. Lo decide el médico, el coordinador. La familia no decide. Pero la familia suministra una información que tiene peso en la decisión del médico. O sea, el médico puede usar efectivamente esa información. Es como voluntades anticipadas. Yo no sé si es meterme mucho en asuntos complejos, pero con voluntades anticipadas pasa exactamente lo mismo. Entonces se dispuso una normativa que viene de la Ley Consuelo de Isabela que dice que existe la posibilidad de que yo
firme en notaría mis voluntades al final de la vida. Pero puede ser que en el momento en que a mí me estaba dando el ACV, que tenía el dolor de cabeza más terrible, le dije a mi mamá, oiga, yo esas voluntades las iba a cambiar, a mí por favor háganme todo lo posible, no me vaya a dejar morir, mamá. Yo me aguanto una discapacidad, pero yo la verdad no quiero. Se arrepiente en el momento en que está teniendo el evento, ese paciente ya llega inconsciente, no se puede comunicar, pero la mamá le dice al tratante, oiga, él tiene las voluntades esas anticipadas, pero él me dijo que no, que se había arrepentido. Entonces, ¿usted a quién le cree, doctor? Al documento notariado que está en la historia clínica de ese paciente, que digamos usted tiene acceso al documento notariado, o a lo que dice la mamá que en el último momento quería ese paciente. Con esto es muy parecido. Es un insumo para la toma de decisiones, es decir, la familia, lo que nos dice la familia siempre va a ser importante y el médico coordinador lo tiene en cuenta para tomar las decisiones sobre si extrae o no los componentes anatómicos. Por supuesto, el hecho de que una familia pueda estar en contra de la extracción de componentes anatómicos es un hecho que puede prever un riesgo para, por ejemplo, la salud mental de esa familia. El médico coordinador define si es válido o no correr ese riesgo. Ay, esto, Adriana. ¿Listo? Sí, bueno, yo les quedo muy agradecido a todos por la paciencia que tuvieron, Adriana por la utilidad de las respuestas, que hubo preguntas supremamente interesantes. Y bueno, si tienen más inquietudes, eh, se pueden formular a lo largo de la semana a través del foro. ¿De acuerdo? Que tengan, Sí, muchísimas gracias. que tengan muy buena noche y muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.